Hola, mi nombre es Diego y hoy estaremos hablando sobre El Salvador y su tan polémica guerra contra las pandillas. Bueno, sabemos que El Salvador es un país que por mucho tiempo ha tenido problemas de inseguridad, de delincuencia y de crímenes por parte de las maras, quienes habían tomado control de dicho país hasta la llegada del gobierno de Nayib Bukele. Un presidente que ha generado tanta polémica en medios digitales, organizaciones internacionales y demás personas por si sus métodos son buenos o malos. Pero bueno, para la mayoría de los habitantes de dicho país, pues han sido de lo mejor. Nayib ha sido su solución e incluso les ha traído una paz que hace mucho tiempo no conocían. Cansados después de casi 100.000 muertes y miles de desapariciones que menciona el periódico El Faro, Nayib ha logrado quitar el peligro de las calles. Porque incluso las personas ni siquiera podían salir de sus casas por miedo a que algo les fuera a pasar. ¿Y cuáles han sido algunos de estos métodos que Nayib ha implementado para la solución de dicho problema? Bueno, la primera y la principal de todo esto es que Nayib es el responsable de la construcción de la cárcel de máxima seguridad más grande en América Latina, con una capacidad aproximadamente de 45.000 reos o incluso más con los que ya cuenta dicha prisión. Y muchos lo han catalogado como un gobierno autoritario, ya que ha dejado a un lado la democracia de los ciudadanos, la cual les corresponde pues por ley, empezando por la implementación del estado de excepción, un estado que para muchos es algo que no se debería de utilizar, ya que además de que se ha alargado más el tiempo determinado, lo perciben como un permiso que se les da a los países para poder pasar por encima de ciertos derechos humanos. Sin embargo, cabe aclarar que eso solo se otorga a los países cuando entran en un estado de emergencia, como lo era el caso de El Salvador. Sin embargo, muchas personas no ven esto, aunque también muchos habitantes se han resignado a la idea de que no van a tener nunca un proceso legal justo si esto se sigue llevando a cabo y que incluso no se van a cumplir de la manera más adecuada sus derechos humanos, ya que muchos medios mencionan que la regla es que cualquier persona que se perciba sospechosa o que cuente con algún distintivo de las maras, estos iban a ser detenidos y encarcelados, lo cual a muchos se les parece algo pues no muy grato, ya que tendrían que llevar un proceso para determinar si realmente son culpables o no. Sin embargo, pues solamente se han metido hacia la cárcel. Al igual que muchos mencionan que las condiciones y los tratos que tienen los reos en dicha cárcel no son muy humanos que digamos, empezando por las limitaciones en la comida, la ropa tan sencilla y escasa que no los cubre de las inclemencias del tiempo, el lugar donde duermen y cómo son tratados, pues ha dejado un poquito en duda a Nayib. Sin embargo, él responde que por qué él tendría que tener consideración con dichos delincuentes si ellos no tuvieron consideración con las personas allá afuera, o por qué las personas tendrían que prácticamente mantenerlos si lo que hicieron fue fatal, porque sabemos que pues prácticamente los impuestos de las personas son los que sostienen pues las cárceles, casi manteniendo a los reos. Y pues como ya mencionamos, esto ha generado demasiadas polémicas, demasiados puntos de vista, pero a pesar de todo esto, Nayib sigue teniendo un apoyo por parte de la población del 85 al 90%, pues dejando a la vista su triunfo en las próximas elecciones. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que sucede hoy en día en El Salvador. El conflicto armado de la guerra civil causó grandes divisiones en la sociedad, al igual que fomentó el inicio de una persistente cultura de violencia en el país. En enero de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, o mejor conocido como FMLN, lanzó una ofensiva militar en varias partes del país, marcando el comienzo de una guerra civil a gran escala. La ofensiva militar lanzada no era solo un sabotaje o una acción guerrillera, sino que mostraba la organización y juicio que se había alcanzado por parte de las organizaciones político-militares que formaban FMLN. Sin embargo, el inicio de la guerra civil fue una gran combinación de factores. Iniciando a lo largo de 1980, la Junta de Gobierno de El Salvador fue cerrando gradualmente el espacio político para la oposición. Esto lo hizo utilizando medidas de hecho ilegales, represión y censura mediática. Esto causó una limitación severa de la actividad política y la libertad de expresión en el país, causando que su población estuviera reprimida.
La Junta de Gobierno experimentó una profunda crisis interna en septiembre de 1980, desestabilizando toda la situación. Finalmente, debido a que FMLN comenzó a anunciar su ofensiva militar, las Fuerzas Armadas de El Salvador intensificaron su presencia militar en respuesta a las amenazas. De igual manera, los secuestros y asesinatos de empresarios en los 70 cometidos por la izquierda, tanto como el crimen de Monseñor Romero cometido por derecha en 1980, aceleraron el desencadenamiento. La derecha había escuadrones de muerte asesinó al arzobispo, profundizando el descontento y desencadenamiento de la guerra civil. Finalmente, el ataque comenzó el 10 de enero de 1981, como se había mencionado previamente. El FMLN llevó a cabo numerosas acciones militares en todo el país, incluyendo la toma de poblaciones y ciudades, ataques a cuarteles militares, emboscadas y acciones de hostigamiento. Al finalizar la guerra, muchos excombatientes y jóvenes desempleados se involucraron en actividades criminales y delincuentes, así iniciando el surgimiento de las pandillas. Carlos Soledad menciona en El Salto que después de 12 años de guerra civil, se firmaron los acuerdos de paz en 1992, resultando la llegada de la democracia liberal, en la que se repartían el poder de los partidos políticos como el FMLN, perteneciente a la izquierda, y la Alianza Republicana Nacionalista, Arena, que pertenecía a la derecha. Durante esta línea de tiempo fue una época de reformas militares, políticas y sociales. Sin embargo, se menciona que no hubo resultados notorios para la precariedad y la desigualdad de la población, continuando así la creación de generaciones maras que llegaron a manejar la vida política y social de El Salvador. Ahora, Nayib Bukele, el actual presidente de El Salvador, surgió del partido de izquierda FLMN. Él inició su carrera como alcalde de Nuevo Cuscatlán del 2012 al 2015 y en San Salvador, la capital, del 2015 al 2018. Tiempo después, en 2019, obtuvo la presidencia de El Salvador con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, con una mayoría de votos. Posterior a eso, lanzó su plan Control Territorial, el cual ordenaba a policías y a militares a salir a enfrentar a las pandillas. Sin embargo, eso solo hizo resaltar por organizaciones un pacto que se tenía con el crimen organizado, a pesar de haber disminuido el 51% de mortalidad. Sin embargo, todo esto cambió cuando en marzo del 2022 asesinaron aproximadamente 90 personas en 2 días, los maras. Y el presidente, al haber tomado la Corte Suprema de Justicia el 1 de mayo de 2021, y luego de que se rompiera dicho pacto, declaró el estado de excepción, que hasta la fecha continúa. Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales, expresó que nunca se habían tomado medidas contra los grupos de pandillas hasta que llegó Bukele a la presidencia. De igual forma, afirmó que todas las medidas tomadas contra estos grupos han sido las idóneas, por lo que se ha estado capturando estas pandillas de la forma más directa y fuerte. De igual forma, dijo que todas las fuerzas estatales están en contra de estos grupos, por lo que no dejarán a un solo pandillero en la calle, ya que esto afecta al país. Y de igual forma expresó tener todos los perfilamientos de las personas involucradas dentro de las pandillas. Norma Gómez, ciudadana del país, afirma que todas las medidas que se han tomado han sido buenas y opina que estas medidas han sido beneficiosas tanto como para ella como para la sociedad, ya que ya se puede caminar de forma más tranquila en las calles y la seguridad de los jóvenes de la comunidad está más garantizada. Ahora pues también es importante ver la otra parte de la moneda. Es importante ver lo que dicen las organizaciones internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Amnistía Internacional. Pues como por ejemplo lo que dice la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, la cual, de acuerdo a un informe, dice: es alarmante observar cómo los 3 poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso del poder político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo no solo a este Estado, sino a grandes violaciones de derechos humanos.
Pues es bien sabido que El Salvador no solo está violando varias reglas y normas, sino también está privando a muchas personas de sus derechos humanos, los cuales, por ejemplo, se puede hacer una breve lista de algunos de ellos. En primer lugar, se encuentra el derecho a la vida y a la integridad de la persona. Durante el estado de excepción, en febrero del 2021, El Salvador presentó el índice de privación de libertad más elevado del mundo, con 1.927 personas por cada 100.000 habitantes. Además, al concluir este año, 2021, había más de 94.000 personas recluidas, pese a que las prisiones tenían capacidad de albergar 30.864 personas nada más. Otro de los principales derechos que se ha visto violentado es el derecho a la libertad de expresión, pues en abril del 2022 se realizaron modificaciones al Código Penal del país a fin de que se dispusiera penas de entre 15 y 10 años de prisión para quienes generan ansiedad por informar sobre las pandillas, sobre la situación dentro de esta prisión. Más aún, otro derecho que se ha visto violentado es el derecho de los defensores y defensoras de los derechos humanos, pues durante el estado de excepción, el presidente adoptó un discurso público y agresivo que estigmatizaba y atacaba a las personas defensoras de estos derechos humanos. Las organizaciones internacionales y los medios de comunicación independientes también se vieron atacados. En el primer semestre del 2022 se registraron 61 ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, según la Organización de Derechos Humanos, Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Existe un sinfín de derechos humanos que se han visto afectados, como ya los previos mencionados. También están los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a verdad, justicia y reparación del daño. También está el derecho a la niñez y adolescencia como derecho fundamental y sumamente importante. El derecho internacional de los derechos humanos vinculante para las autoridades salvadoreñas no permite que se restrinjan estos derechos, ni siquiera en caso de estado de excepción. Por un lado, como se ha visto ya a lo largo del video, se tiene la parte de la población que está contenta, está conforme con lo que está pasando. Pero es importante también buscar la otra parte de la moneda, la otra parte de la población de la que no está contenta, de la que pide justicia. Por ejemplo, existe el caso de un joven que fue liberado tras ser declarado inocente y pues narra los supuestos abusos a los que él y otros arrestados fueron sometidos cuando estuvieron en esta cárcel. Pues así lo cita esta persona anónima, lo dice, mientras estaban hincados les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre. Al entrar al sector donde iban a quedar, los custodios le dieron otra golpiza. Este es un claro testimonio, una declaración en la que se puede hacer notar esta violación a derechos humanos y cómo el Estado de El Salvador está seriamente atacando y atentando contra estos. Y para finalizar, muchas personas o gran parte de la población ha visto ya esta imagen, la cual se ha hecho grandes críticas al respecto. Por ejemplo, lo expresa José Miguel Cruz, un experto en delincuencia organizada salvadoreña de la Universidad Internacional de Florida. ¿Qué es lo que dice? Dice, hay una humillación en el acto de tenerlos a todos semidesnudos, obligados a tocarse a la vista del público. Pues claro que es una falta hacia su derecho humano de intimidad, de integridad como persona y un sinfín de derechos, pues como hemos visto ya a lo largo de este video, han sido violentados. ¿Qué está pasando con el Estado de El Salvador que no los está haciendo valer? ¿Dónde está la autoridad de todas las demás organizaciones, de los demás estados? ¿Por qué se está permitiendo esto? Y bueno, estas fueron algunas de las premisas, algunas de las preguntas principales que quisimos atender respecto a esta situación para dar al público un contexto de lo que está pasando y no solo ver la parte buena, que por un lado se puede llegar a comprender de parte de las personas de esta población de El Salvador que ha sufrido por tantos años ya un entorno de violencia, pero es importante también buscar la otra parte, buscar una manera en la que no se violenten estos derechos humanos, una manera en la que se pueda hacer justicia sin llegar a afectar a otras personas, a otros terceros, y más importante, sin faltar a estos derechos humanos que son fundamentales y muy importantes en nuestras vidas.